3, 2. Ok, estamos en vivo, estamos transmitiendo en el canal de YouTube de Minas Discipulado y también en el de Facebook. En el de Minas Dominical esperamos subirlo el día de mañana. Oren para que no nos cancelen todo ese programa, digo, el canal. Tenemos, si nos vuelven a penalizar, ahora sí nos borran todo. Qué emoción, ¿verdad? El rap. Sí, otra vez sí tenemos la COVID. Ya no volvemos a cometer el mismo error de antes, chicos. Sí, aprendimos. Porque para los que no saben, nos borraron el canal 2 veces con todo el material y no teníamos respaldo más que de los audios. Pero fue Dios ahí detrás de eso. Fue como que, Señor, ya terminamos aquí el discipulado del Señor. No me gustó, algo de nuevo. Puedes mejorar. Y sí, ha mejorado, chicos. Que por cierto, vamos a tener que hacer algunos... Sí, vamos a hacer algunos cambios. Hoy vamos a tener que poner el taller de multiplicación. Y vamos a tener que regrabar 2 sesiones del taller de liberación. Pero los mantengo al tanto, chicos. Uy. Exactamente, el 6 otra vez. Sí, a todos los que sepan que están medio poseídos, ahí los invitan, por favor. Vamos a tener que invitar a... Para que sea más emocionante, vamos a poder invitar a otra vez. Por cierto, oren por los que no han estado viniendo. Sale. Vamos a orar, vamos a comenzar esta sesión, chicos. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tanta gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Señor. Que nos pediste, Señor, que tú te muevas entre nosotros, Señor, hablándonos, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor. Pedimos que tú hables a través de mí, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor, que quites cualquier interrupción y cualquier perturbación que el enemigo quiera poner en este lugar, Padre. Que tu presencia se manifieste con poder y contundencia entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. En teoría, la sesión pasada iba a ser la última sesión de esa serie de Temor y Amor. Pero al parecer, cada vez que terminaba la sesión salían un montón de preguntas. Muy buenas, por cierto. Entonces, me vi en la necesidad de profundizar un poco más en ese tema. Y vamos a ver esta sesión. Es posible que veamos otra más, ya para terminar. Sí. Vamos a ver el tema hoy dentro de esa serie de Temor y Amor. Vamos a ver y vamos a aprender cómo discernir el castigo, chicos. No siempre es tan fácil que digamos. Pero vamos a hacer primero una recapitulación. ¿Se acuerdan de esta turquita? Así es. Habíamos aprendido que la vida cristiana está diseñada para conducirse como un vehículo todoterreno, porque literal pasas por todo tipo de situaciones aquí. Y por lo mismo requiere tracción delantera y tracción trasera para superar todos los retos que se enfrentan. La tracción trasera que habíamos platicado que es el temor a Dios, que te empuja para que no caigas en las llamas del infierno y no caigas en libertinajes que te hagan pensar que Dios no castiga y así resbales en la inmoralidad. Y es el temor al castigo si nos apartamos de sus caminos. No es un temor irracional, es un temor a que Dios es justo y de Él nadie se burla. Si yo persisto en practicar las obras de la carne, voy a cosechar destrucción en mi vida. Vimos también la atracción delantera, que habíamos platicado, que es el amor a Dios y es el entendimiento de que Dios te desea, que te quiere, a pesar de tu pecado. Gracias a Dios. Y hemos platicado que si te falta esta tracción delantera, vas a creer que Dios te castiga, pero no te ama. Vivirías en constante temor, pero no sin carecerías de la motivación y el pegamento para ligarte a tener una relación íntima con el Señor. Porque el Señor no nos quiere amedrentados o temerosos como meros esclavos. Se quiere tener una relación íntima con nosotros. Nos ama y nos desea. Él dice en la Biblia que nos cela, chicos. Es un Dios celoso. Y eso te habla del nivel de relación e intimidad que quiere tener contigo. Y también habíamos platicado, chicos, a ver, ¿qué puse aquí?
habían platicado cómo cultivar el amor y el temor de Dios en nuestras vidas, y habían platicado también que menguas en este amor y el temor de Dios. Habían platicado esto la vez pasada. Cuando dejas de leer la Biblia, porque no puedes amar a quien no conoces, si no lees la Biblia no vas a acatar las advertencias y las amenazas que Dios da en la Biblia, porque Dios da amenazas en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También te digo que si no crees lo que la Biblia dice que aplique para ti, si no crees que aplique para ti, no vas a crecer en este temor y en este temor de Dios. También el temor mengua cuando no reflexiones en tus propios caminos ni en los de tu prójimo. O sea, cuando no aprendes en cabeza ajena, o también cuando no capitalizas las experiencias que has tenido. También cuando los afanes y el atractivo de este mundo te desenfoca de lo principal, lo más valioso que es Dios. A veces somos deslumbrados por lo que hay en este mundo. Y el Señor quiere que nos volvamos a enfocar. Por eso tus tiempos de comunión, de alabanza son cruciales. También el escuchar testimonio de otros hermanos que te hace ver que Dios está activo, vivo, real, hoy en día, chicos. También cuando no hay agradecimiento por las cosas que Dios te da, cuando le das por sentado, como si fueran tus derechos, no creces en el amor de Dios. O cuando tu queja es algo característico en tu vida. O cuando no experimentas la presencia, la llenura de Dios, que es crucial en nuestra vida. Tienes que experimentarla. También cuando no accedes al perdón de Dios, de su gracia. Eso lo vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver vamos a abordar otra problemática. La problemática es, ¿cómo vamos a discernir el castigo de Dios, chicos? Pues no todas las cosas que son malas son castigo. Ups. ¿Y cómo vamos a discernir el amor de Dios? Pues no todas las cosas buenas son su amor. Complejo, ¿verdad? Dices, hay veces, ¿saben? La Biblia es fascinante porque puedes abordarlo de una forma simple, sencilla, para que aún los más pequeños lo entiendan. Pero si quieres profundizar, tiene la profundidad para poder ahondar en temáticas que parecían muy sencillas de entender, pero no. También la problemática es, ¿cómo sabes que Dios te está castigando si no es una consecuencia directa, una causa y efecto natural del pecado que cometiste? Hay cosas que tú ves claramente que, hice esto y viví la consecuencia. Pero hay cosas donde no ves inmediatamente la consecuencia, sino que te cae después y tú no sabes ni qué onda. ¿Sí? Y la otra es, si Dios ya me perdonó, ¿por qué me castiga? Por amor, porque el Padre dijo que ama desde el carro. Aquí todas las preguntas. Vamos a ver qué onda con eso, chicos. Vamos a andar listos para darnos el chapuzón. ¿Qué es? Ok, primero tenemos que entender la naturaleza del castigo de Dios. Primero, la disciplina que Dios da a los hijos no es para que paguen por su pecado, chicos. Nunca es para que paguen su pecado. Tu pecado solo se puede pagar de dos formas. O en carne propia, con una eternidad en el infierno, o por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Biblia que nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Porque se requiere que sea una persona, un ser eterno, inocente, y solamente Jesús lo podía hacer. Entonces, no es cuando tú estás siendo disciplinado, no estás pagando por tu pecado. Nunca vas a pensar eso. Sí, estoy pagando, me merezco aquí, estoy llevando mi cruz por mi pecado. No, sino que es para tu corrección, para cambiar tu corazón y tu andar. Dios te perdona, pero te castiga. Ay, caray. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero tú lo puedes ver esto en el caso de David. ¿Se acuerdan cuando David pecó contra Betsabé? Pecó con Betsabé y mató a su esposo por medio de la guerra que estaba incursionando. Y él se bloqueó su conciencia y su naturaleza pecaminosa había secuestrado su conciencia, le había callado, amordazado, de tal manera que no escuchaba ahí lo malo que había hecho, aunque sabía que estaba mal. Hasta que llega Natán y lo confronta y dice en 2 Samuel 12, del 13 al 14, cuando lo confronta a Natán, David le cae el 20 y dice, he pecado contra el Señor.
reconoció David ante Natán. Y luego contesta Natán, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. A ver. Perdonaste el pecado, pero va a haber consecuencias. Y es lo que Dios hace con nosotros, chicos. Dios nos ha perdonado el pecado, pero como método disciplinario, no nos libra de todas las consecuencias. Aquí, Dios lo libró de parte de las consecuencias, lo libró de la muerte que él merecía, pero no lo libró de la muerte del bebé que estaba por nacer. Y es algo que Dios hace, no porque estemos pagando nuestro pecado, es porque Dios quiere que por medio de la disciplina corrijamos nuestros caminos y entendamos y aprendamos sabiduría. Dice Hebreos 12:11 que ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Porque ese es el propósito de disciplina, chicos. Corregir tu corazón y tus caminos para que puedas tener una cosecha de justicia y paz porque ya fuiste disciplinado. De hecho, dice 1 Corintios 11:32 que si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Porque Dios cuando te castiga, te está castigando por amor, porque te ama, porque no quieres que seas condenado, no quiere que seas condenado con el mundo. Porque si te dejas sin castigo y te entregas al pecado, sin ver ninguna consecuencia, ¿a dónde crees que vas a ir? Exactamente, abajo. Y no me refiero al sótano. Entonces, Dios te castiga por amor para tu santificación, para tu salvación. ¿Sí? Tampoco tienes que entender algo, esto es muy importante. No es penitencia, chicos. ¿Sí? Los que tenemos trasfondo católico, ¿sí se acuerdan de lo que... La penitencia era como que, bueno, es una especie de castigo para pagar el pecado o ahí se flagelaban o se castigaban por cosas que hacían o pensaban y demás, que son esa serie de ejercicios penosos con quien alguien procura la mortificación de sus pasiones, sus sentidos, sus cuerpos. No es penitencia, chicos. Sí, esto es simplemente una corrección para enderezar tu corazón torcido y quitar tus malos caminos, para darte sabiduría y entendimiento en cuanto a cómo funcionan las cosas. Porque a veces pensamos en nuestra necedad que la realidad funciona de cierta forma a nuestra conveniencia, cuando la verdad nada que ver. Uno piensa, si hago esto o aquello no va a pasar nada malo. Y uno dice, déjame enseñarte cómo funciona la realidad un poquito. Y te confronta, ¿sí? Con esa realidad. Entonces no es penitencia, tampoco es autocastigo, chicos. Dentro de esto, Dios no te llama a que te autocastigues. Y no se vale con que, pues pequé esto, me voy a autocastigar. Y ya para que el Señor no me castigue. Señor, yo me castigué. Miren, chicos, el castigo siempre lo otorga la persona en autoridad, sea Dios o la autoridad delegada por Dios, pero nunca por ti mismo. No es algo que tú puedas otorgarte a ti mismo dándote un sentimiento de falsa justicia porque ya pagaste. Porque es lo que hace cuando tú quieres autocastigarte y dices, es que yo me lo merezco, yo tengo que pagar. Ya me autocastigué, ya pagué esto, ya estoy bien. Es un sentimiento de falsa justicia. ¿Sí? Porque piensas que ya pagué con mi propia mano, ya me autocastigué. Ya estableciste tu propia justicia. Cualquier autocastigo, chicos, típicamente es un síntoma de una falta de autoperdón. ¿Sí? Y es algo que tienes que lidiar. El castigo va a venir y cuando viene es por mano de Dios o de la autoridad delegada. Nunca intentes autocastigarte. No funciona, no aplica y no tiene validez. Nada más sufres por ti mismo. Sí. Capaz de que Dios ni te quiere castigar y tú estás ahí sufriendo. No, Señor. Yo te perdoné, ya. Pero lo grueso del asunto, chicos, es que muchas veces no viene castigo. Hiciste mal y no hay castigo, sino viene todo lo contrario. Dices, ¿what? En la misericordia de Dios, cuando hemos desobedecido, no siempre viene el castigo porque su gracia
su gracia da tiempo para que nos arrepintamos y escapemos de su castigo, chicos. Cuando Dios levantó a Jeremías, en Jeremías 26, versículo 3, Dios le dice, ve y adviérteles al pueblo de Israel de todas las cosas que voy a hacer si no se arrepienten. Y uno diría, entonces, Señor, si se arrepienten, que no les voy a castigar, no les voy a cumplir todas las amenazas y que se merecían sus malos comportamientos. O sea, después de haber hecho lo malo y nosotros arrepentirnos, al contrario, nos da muchas veces lo que no nos merecemos. Y con ello, ¿sabes qué te hace sentir el Señor? Cucaracha. Te hace sentir mal, así te ha pasado de como que, Señor, ¿por qué haces esto? O sea, dame un castigo acá para sentirme bien. El Señor, no, venga para acá y te el abrazo y él dice, así como el padre con el hijo pródigo. Dices, era para que lo trataras como el peor de tus siervos, malbarató tu herencia y demás, y lo pones anillo, le pones nuevas ropas, ¿y por qué? Fíjate lo que dice Ezequiel 20 del 41 al 44. Dice, está hablando del pueblo de Israel, que vivió como en rebelión y demás, y eso es una profecía hacia el final de los tiempos. Dice, cuando traiga de regreso a casa desde el destierro, cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. O sea, después de ser Israel rebelde, cabezón, dice, ustedes van a hacer un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, entonces sabrán que yo soy el Señor. Y luego fíjate lo que dice el versículo 43. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos. Otra versión dice, sentirán asco de sí mismos. O otra versión dice, sentirán repugnancia de ustedes mismos por el mal que hicieron. Y sabrán, el pueblo de Israel, que yo soy el Señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Qué heavy, ¿verdad? Se sienten identificados. O sea, hiciste algo mal y demás, y luego el Señor te trata con compasión y dice, Señor. Pues lo que hace el Señor, por eso dice que su amor nos constriñe, te hace sentir mal. O sea, a veces el acto de bondad inmerecida tiene un efecto más fuerte que el castigo. Y lo que hace es que derrita tu corazón. Dice Romanos 12:20, por tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. O sea, vamos a hacer que se sienta igual. Vamos a tener el mismo efecto. ¿Cómo lo hago para que se sienta así como cucaracha? Bueno, déjame tratarlo. Es lo que dice la versión Reina Valera. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hace que se sienta avergonzado de su conducta. Y es lo que el Señor hace muchas veces. Sí, logró llevarte a un arrepentimiento y te volviste consciente de tu pecado. Y tú esperas sí que el Señor te trate de acuerdo a tu mala conducta y el Señor te trata al contrario, lleno de bondad, de misericordia. Y dice, Señor, ¿por qué? Y lo que hace es que hace que tu corazón se sienta derretido, te sientas mal por haber correspondido o haberlo tratado tan mal a pesar de que Él es tan bueno contigo. Y el Señor nos enseña a aplicar la misma estrategia con el prójimo. Qué resora. Entonces, no siempre va a venir el castigo a pesar de tu mala conducta. Pero no es porque Dios aplica la mejor técnica para llevarte a sus caminos. Y simplemente lo que Dios decía muchas veces es derretir tu corazón con su amor. Pero ¿cómo viene la disciplina cuando vienes, chicos? Mira, la disciplina de la Biblia nos enseña que viene, Dios muchas veces permite que vengan las consecuencias naturales de tu desobediencia. Leyes de causa y efecto que Dios estableció, simplemente que sucedan. Oye, hiciste algo mal, por ejemplo en la iglesia, y con una consecuencia natural, fuiste expulsado. Dice, ¿te acuerdas en 1 Corintios 5, del 1 al 2? Que dice, oye, eso no muchas veces se aplica en muchas iglesias. Aquí sí los aplicamos, chicos. Dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra.
Y aquí no es que la madrastra le estaba rentando un cuarto, no, chicos. Estaban haciendo... Sí. Dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Porque hay pecados que no se toleran ni entre los incrédulos y hay pecados que no se deben tolerar ni siquiera entre los creyentes. ¿Sale? Entonces, oye, una consecuencia y si algo malo que meritaba una expulsión, va a haber una consecuencia. O, por ejemplo, como lo hizo Pablo con Himeneo y Alejandro, en 1 Timoteo 1:20, que dice, Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. ¿Sí? Hicieron algo malo, no se arrepintieron, consecuencia, directa. Y a través de la autoridad delegada, que era Pablo. Pero también tú lo ves en el trabajo, chicos. Oye, un empleado que hizo un mal manejo de los dineros, o robó, o hizo algo mal, o fue negligente, o algo, pues si lo descubren, va a haber una consecuencia natural de su pecado, como lo pone Jesús en la parábola del administrador astuto. Dice Lucas 16, del 1 al 2. Jesús contó otra palabra a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar al hijo. ¿Qué es eso que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. O sea, lo iba a despedir. Una consecuencia natural de su pecado, de su mal actuar. Oye, también hay personas son personas que son maltratadas. Y son maltratadas también porque eso es su pecado, dice 1 Pedro 2:20. Porque ¿qué mérito hay en soportar malos tratos por hacer algo malo? Realmente estás viviendo las consecuencias naturales de todo. Así es. También dice, oye, Pablo decía, cuando él decían que sí, que podía ser condenado a morir. Dice en Hechos 25:11, si yo soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Porque hay consecuencias. Oye, cometiste un homicidio y demás, la pena de muerte, sí, la Biblia enseña la pena de muerte, podría ser un posible efecto de ese pecado. O también caíste en pobreza. Dice Proverbios 10:4, dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Dices, Señor, me castigaste con pobreza. Y yo, no, simplemente estoy dejando que te vengan las consecuencias naturales de tu pecado, es decir, de tu flojera. Sí. Y hay personas que están viviendo las consecuencias de su negligencia en el manejo de las finanzas y demás. Sí, es algo malo delante de los ojos de Dios, estás mal administrando los recursos, pero yo estoy permitiendo que vengan las consecuencias naturales en esa área por tu mal obrar. O te metiste en fuertes discusiones. Oye, hablé con tal persona y salí todo regañado, me insultaron, me gritaron y pues claro, tu falta de prudencia. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y tú le echaste leña al fuego. Ahí. Le contestaste con aspereza y además no supiste cómo mantener la tranquilidad o mantenerte en silencio. Y recibiste en carne propia las consecuencias de tu mal obrar. O también arruinaste tu vida por tu necedad. Arruinar tu vida en diferentes áreas. Porque hay problemas de salud, chicos, que son producto de malos hábitos, de tus pecados, problemas familiares, problemas económicos, problemas en cualquier área. Y son producto de tu necedad, es decir, no conocer los principios de Dios para esa área de tu vida. Dice Proverbios 19:3, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Por eso dice la Biblia también en Oseas 4:6 que el pueblo me perece por falta de conocimiento. Señor, ¿por qué permitiste esto? Y se resienten contra Dios y demás del Señor. ¿Cómo te explico, hijo, que eres un necio, que eres un ignorante? Sí. Y lo que estás viviendo no es por mi culpa. Yo estoy dejando que estás viviendo las consecuencias negativas de tu mal obrar, de tu ignorancia, de tu necedad. Y es una forma de Dios jalarte las orejas y llamarte la atención para que corrijas tus malos caminos. ¿Sale? Entonces Dios permite que vengan las consecuencias naturales de tu desobediencia. Son cosas que Dios, de hecho, ni tiene que hacer nada más dejar que las cosas sucedan, que vengan los efectos naturales de lo que estás haciendo. Sí.
No está interviniendo con su gracia y misericordia, que a veces su gracia hace que te protege de las malas consecuencias. Ha habido episodios de personas que obraron mal, testimonios que te encuentras de personas que fueron condenadas a la cárcel porque traficaron drogas, mataron gente y demás, y Dios en su misericordia acorta las sentencias y demás porque se arrepintieron y demás. Dios quitó las consecuencias negativas del pecado. Aquí, como un acto de disciplina, Dios deja que vengan las consecuencias, con la esperanza de que atiendas a la disciplina de Dios para que corrijas esos caminos. ¿Vamos? Esas son las consecuencias naturales de tu desobediencia. También Dios permite consecuencias sobrenaturales, directas, por tu desobediencia. Aquí, de consecuencias sobrenaturales directas, chicos, estoy hablando de cosas milagrosas que Dios permite de forma directa, o que hiciste algo, inmediatamente llega eso, algo sobrenatural. Oye, por ejemplo, el caso de Usa, que agarró el arca. Segunda Samuel 6 del 6 a 7 dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira de Dios se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Y fue muy obvio. Oye, ¿qué pasó? Pues agarró el arca y murió. Pues, como que a ver. Sabes claramente que hay una causa y efecto ahí, y ya sabes la fama que tenía el arca, y dices, ok, sí, es claro y es evidente que es Dios el que ocasionó esta muerte de Usa. También lo ves, por ejemplo, en Levítico 10, del 1 al 2, donde Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño. Dice en ese pasaje que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incenciario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Aquí estaba la inauguración del tabernáculo en el desierto, todos estaban celebrando y demás, cayó fuego del cielo que consumió los holocaustos, y ellos dijeron, pues yo también voy a estar acá, quería llamar la atención y vamos a ofrecer esto y voy a ofrecer incienso. Cuando eran muy estrictas las ordenanzas, y queman el incienso y cae fuego y los fulmina. Y era muy obvio, era algo sobrenatural y de forma directa. Hubo una acción indebida y vieron la consecuencia claramente. Ahí no te podías preguntar, ¿lo habrá castigado Dios? ¿Por qué habrá sido? Porque era muy claro, chicos. O la vez en la que se tragaron, la tierra se tragó a la gente, ¿se acuerdan? En Números 16, del 28 al 34 dice, Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que esos hombres mostraron desprecio por el Señor. ¿Y qué crees que pasó? Se abrió la tierra y se los tragó, chicos. Entonces apenas Moisés terminó de decir esas palabras, la tierra repentinamente se abrió por debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa, y todos sus seguidores que estaban junto con ellos y todo lo que poseían. Así descendieron vivos a la tumba y junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró por encima de ellos y desaparecieron entre el pueblo de Israel. Y toda la gente de alrededor huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Y era muy obvio que era un acto de desobediencia y fue algo sobrenatural y de forma directa como Dios lo hizo. Intervino, chicos. Ahí no te puedes preguntar, ¿por qué se los tragaron? En Hechos 5, del 3 al 5, también ves el caso con Ananías y Zafira, chicos. ¿Te acuerdas? Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió.
Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Y fíjate bien esto, chicos. Por el contexto, sabían que no fue un ataque cardíaco así como que, pues murió porque tenía problemas de corazón y pobrecito. No, lo estaban confrontando con un pecado y cayó. Si tenías duda, vino la esposa y también Pedro la confronta y también cae. Era muy claro la consecuencia sobrenatural directa porque estaban siendo confrontados con tal pecado y cómo cayó el castigo de Dios. También lo ves con Pablo en Hechos 13 del 8 al 11 cuando confronta a Elimas, el hechicero. Dice que se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador a quien Pablo le estaba compartiendo el evangelio. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Y ahí no había duda con qué. Pues, ¿qué pasó? No era Dios sobrenaturalmente permitiendo una consecuencia sobrenatural de forma directa. Era claro que era Dios. ¿Vamos? La problemática son cuando vienen sobre consecuencias sobrenaturales indirectas por tu desobediencia. Esas son las difíciles. Pero suceden. 1 Corintios 11, del 27 al 30, ves el caso de el pueblo de la iglesia de Corintio, que habían, por abusos en la cena del Señor, algunos se emborrachaban o no compartían su cena, o se adelantaban, o había un desorden ahí. Porque por ese desorden, gente estaba enferma, débil o había muerto. Y por ti mismo, tú nunca hubieras encontrado una relación entre ese hecho y el otro, a menos que se te hubiera revelado. Dice Pablo: por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Y no hay una consecuencia, chicos. No hay como que, es que la cena del Señor estaba podrida, está contaminada y por eso algunos se enfermaron, o alguna hermanita así malosa preparó algo malo. No había esa situación, no había una consecuencia lógica o natural de eso. Era algo sobrenatural que vino por causa de eso. Y los de Corintios ni sabían porque estaban, ya van 3 muertos, ya van 5 personas enfermas y todos aquí. Y no era una plaga de COVID, chicos. Sí. También lo mismo pasó con David en 2 Samuel 24, del 11 al 13. David había hecho un censo indebido, chicos, que violó las ordenanzas del pueblo de Israel, de la Biblia. Dios había ordenado que cuando hicieran un censo, que tenían que hacer una colecta entre los censados para redimir sus vidas, si no iba a venir una plaga. Y David hizo el censo como quiso, como le dio su gana. Cuando se dio cuenta de lo que hizo, dijo: chin, ya la regué. Y el Señor: sí, ya la regaste. Dice: va a venir pao. Dice: por la mañana, antes de que David se levantara, dice 2 Samuel 24, del 11 al 13, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre esos 3 castigos. Dime cuál de estos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Ok, chicos. Tú hubieras entendido por ti mismo, si hiciste un censo que iba a venir una peste, tú no hubieras encontrado una relación causa y efecto de forma directa. ¿Sí? Oye, estoy siendo perseguido por mis enemigos. Tú hubieras sabido que era
por una situación de un censo de individuo? ¿Cuántas veces no fue perseguido David por Saúl? Sí. O sea, no era algo que pudiera uno entender de forma racional o directa. Era algo sobrenatural, porque no es una causa natural. Pero era indirecta, era difícil de discernir, a menos que hubiera revelación, y aquí se le estaba dando a David. El otro caso es el caso de 2 Samuel 12, del 9 al 14, en donde el pecado que hizo con Betsabé iba a tener consecuencias en el linaje, en su vida y en su familia, que de otra manera, que si no se lo hubiera anunciado, David no hubiera sabido por qué vino esta catástrofe sobre su familia. Porque no hay una relación directa, causa y efecto, chicos. Le dijo el profeta a David, Natán, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste a tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que merecía surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Entonces contestó Natán, sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus pecados has ofendido al Señor. Ni la muerte de su hijo se pudo haber, tú hubieras podido llegar a la conclusión de que fue por causa de ese pecado. Ni toda la maldición de la espada sobre su familia, ni el abuso de sus mujeres, tú hubieras entendido que era por causa de lo que hizo con Betsabé, a menos que hubiera venido por revelación. Tú cuando lees el caso, la historia de Absalón, que fue cuando se cumplió esta palabra de maldición sobre la vida de David, si tú no tienes conciencia de este castigo, tú lo lees y dices, pues qué mala onda, qué mala suerte. Tiene un hijo rebelde que le tocó. Y no había pasado eso. Pero bajo el entendido, aquí te está diciendo por qué pasó y era el pau divino de Dios. Tú lo lees ahora y dices, es la disciplina de Dios que llegó a la vida de David, afectando su descendencia. Sí. Pero tú y yo no hubiéramos concluido eso a menos que se nos hubiera revelado. ¿Vamos? Porque no son consecuencias naturales. También en Amós 4, del 6 al 7, dice el Señor al pueblo de Israel, dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y con moho. La langosta devoró todas sus higueras, todos sus olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Dices, oye, tú ves esto, y si yo estuviéramos hoy en día, chicos, diríamos, el cambio climático. No, es que es el dióxido de carbono y estamos muy mal y los israelitas ya estarían todos con la agenda verde y demás tratando de enmendar eso. A menos que tuvieran una revelación de entendimiento de que esto era un juicio de Dios por su desobediencia. Sí. Esto suele pasar mucho con los juicios o maldiciones generacionales, chicos, que se sufren, sí se sufren, a menos que haya una revelación de qué y quién está lo que lo desató. Pero la cosa se complica más, chicos, si las consecuencias sobrenaturales indirectas son difíciles de discernir, las cosas se complican más cuando empiezas a sufrir cosas negativas sobre tu vida que no son castigo.
Y uno está así como que, Señor, ¿será algo sobrenatural? Algo que se haya desatado que alguna consecuencia sobrenatural sobre mi vida de forma indirecta que estoy sufriendo que yo no sepa. O puede ser también que estés viviendo una consecuencia negativa que son pruebas que Dios permite, como el caso de Job. En Job 1, del 8 al 12, te encuentras que Job no hizo nada malo y Dios ¿a quién le mandó? Al cuernudo. Órale, dice, le dijo Dios a Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Hay gente que dice, yo por eso no me importo también, para que no me presuma el Señor. No, chicos. Esto no aplica así. No. Si no te portas bien, el enemigo ya va a tener derechos sobre ti y no va a tener la necesidad de pedir permiso. ¿Ok? Va, ok. Entonces, bajo viso no hay engaño. Sí. No vale que le piden permiso al Señor. Vamos a pensar en mi siervo Job. Volvió a preguntarle al Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que él no le ponga la mano encima. Chale. Entonces, ¿Job había hecho algo malo, chicos? Nada. Y le llovió sobre mojado, chicos. Esta fue la primera tanda. Vino la segunda, ¿sí? Donde le afectó a su cuerpo físico, con enfermedad, ¿sí? Hubo dos. Fueron tres, ¿no? La segunda fue la muerte de tu familia. Fueron dos, si me lo recuerdan, pero bueno, ustedes lo chequen ahí, ¿sale? Tú ves esto también con este Simón. También estuvo ahí, tuvo Dios una plática con Satanás y Satanás le dijo, oye, dame chance con Simón, ándale. Dame chance con Simón y con tus discípulos, con los discípulos de Jesús. Ok, va, está en tus manos. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. A los que son nuevos, chicos, aquí el enemigo ya nos ha pedido. Aguantamos. Pasamos la prueba, chicos. Muy intenso, muy padre. También pasó con la iglesia de Esmirna, dice Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a alguno de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí dice, es Dios permitiendo que pasen por esta prueba a manos del diablo, igual que Job, igual que Simón y demás. Dios permite eso, chicos. Entonces pueden venir cosas malas o cosas negativas, pero resulta que no son por tu pecado, ni por una consecuencia indirecta. Tú no estás recibiendo los mamazos y tú no sabes ni por qué, ni sí. Nada, simplemente Dios le había dado permiso al enemigo para zarandearte. También hay consecuencias, hay cosas negativas que son por causa del pecado en general, chicos. Vivimos en un sistema y el pecado que hizo Adán nos está afectando, el pecado que hace tu prójimo te afecta a ti y nos afectamos mutuamente. Dice Juan 9, del 1 al 3. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Pero fíjate que dice, la Biblia nos enseña que la enfermedad y todo eso vino por causa del pecado. El ciego nació ciego por causa de la caída, chicos. ¿Sí? Dios iba a utilizar, no fue por causa de un pecado directo de sus padres, ni siquiera de él, pero sí por causa de la caída. Y Dios iba a utilizar esto para su gloria. Pero no fue una consecuencia de su pecado personal ni por alguna maldición de sus papás. 1 Timoteo 5:23 te encuentras también a Timoteo siendo afectado por causa del pecado en general.
Dice Pablo a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino, a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Qué buen consejo, ¿verdad? Sí, así. Timoteo, chicos, estaba teniendo problemas con pecado por el cual estaba teniendo estas frecuentes enfermedades, incluso estomacales. No, simplemente, no había tacos ahí entonces, pero tenía la problemática de que vivimos un mundo caído, chicos, donde la gente se enferma de forma natural, tiene problemáticas y demás, y no son necesariamente consecuencia directa de un pecado de maldiciones. Y Dios nos permite mitigar esos efectos por medio de la medicina o remedios caseros, como aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo, un poco de vino. ¿Sale? Entonces hay consecuencias negativas que son por causa del pecado en general. ¿Sí? Esto también lo ves en casos como lo de Pablo cuando naufragó, chicos. No fue culpa de Pablo, fue una mala decisión de los capitanes y Pablo dijo, si me hubieran hecho caso cuando les dije, nada de eso hubiera pasado. El famoso te lo dije, pero bíblico. Pero son consecuencias, no era producto de él, estaba viviendo o sufriendo las consecuencias del pecado de alguien más. Sí. Pero también, chicos, hay consecuencias negativas que vienen a veces por la guerra espiritual. Mira, aquí tengo que aclararte esto. La Biblia enseña en 1 de Juan 5:18 que si somos de Dios, el maligno no nos toca. Dice este pasaje. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces tenemos y gozamos una protección especial, así como Job le estaba gozando, al punto que le decía Satanás a Dios, ¿a poco te alaba Job en vano? Pues tú lo proteges y lo prosperas. Te ha puesto un muro de protección. Y sin embargo, chicos, Dios a veces permite que suframos alguna de las consecuencias de la guerra espiritual o los estragos de la guerra espiritual de forma moderada, a pesar de su protección. A veces llega el ataque de la guerra espiritual porque nos enseña a pelear, chicos. Quiere que aprendamos a usar los recursos que el Dios nos da. Típicamente llega el ataque con perturbación espiritual, chicos, que es el bombardeo espiritual de pensamientos y desánimo y cosas en la mente que le viene del enemigo. ¿Sí les ha tocado? No. Llega perturbación que viene, mientras que el Espíritu Santo viene a consolarte y levantar tu alma, el Satanás llega como una forma de darte anticonsuelo para sumergirte en la depresión. Sí, es en serio. Entonces, muchas veces dice, y es lo que Satanás quiso hacer a través de Pedro con Jesús. En Mateo 16, del 21 al 22 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjate que está hablando de cosas terribles, chicos. Padecer mucho de los ancianos, ser muerto, dices, oye, no suena nada agradable, pero sabía que era la voluntad de Dios. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué estaba haciendo el Señor? El Señor, chicos, Satanás estaba aquí tratando de convertir la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. En tu mente quería convertirla en algo de maldición. Que tú experimentaras la perfecta voluntad de Dios como un castigo. Es lo que hace el enemigo. ¿Sí me explico? Te cambia la mentalidad. En vez de gozarte que vas rumbo a cumplir tu propósito, el enemigo, al llevarte la autocompasión, a cambiar tu actitud, hace que la voluntad de Dios para ti sea algo que tú resientas y lo veas como un castigo. Wow. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna consecuencia negativa, chicos. Simplemente en tu mente ya te lavaron el cerebro. No te lo lavaron, mejor dicho, te lo ensuciaron.
Entonces, tú piensas que estás sufriendo con señores, este está haciendo una pitipara en vano. No está actual, no está exactamente. Entonces, muchas veces el enemigo lo que hace es que no hay castigo, no hay consecuencia negativa, pero porque dejaste que el enemigo te metiera sus pensamientos y te los tragaras, estás viviendo como si el enemigo, como si estuvieras viviendo un castigo cuando no hay ningún castigo. Vamos, estás en la bendición de Dios. ¿Se acuerdan que cómo contestó Jesús aquí? Dice, apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, no se dejó. Pero también hay ataques de índole demoníaco, chicos. Hay enfermedades que vienen por ataque demoníaco, por operar demoníaco. Hay situaciones económicas, como la vimos con Job, que vino crisis económica, o por medio de personas que son utilizadas y levantadas por el enemigo, así como también sucedió con Job, que levantó a ladrones y demás para que robaran sus ganados y demás. Pero para eso tenemos la autoridad de Jesús, chicos. Dice la Biblia en Marcos 16:7 que en mi nombre echarán fuera demonios. También tenemos la oración, chicos. Mateo 6:13, no nos dejas caer en tentación, sino líbranos del maligno, donde tu oración personal para la protección es efectiva, chicos. Y aparte tenemos la oración del cuerpo de Cristo. Romanos 15, del 30 al 31 dice, les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídenle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien toda la ayuda que les llevo. Entonces aquí estaba pidiendo protección. Por eso nos apoyamos mutuamente en oración, chicos. Nos cubrimos mutuamente en oración porque sabemos que estamos en una guerra espiritual. Tú oras por tu protección, Señor, guárdame del maligno, pero también llamas al cuerpo para que ore y el refuerzo de ángeles pueda ser más efectivo. Pero tenemos la protección, chicos. Y entonces pueden venir cierto ataque por la guerra espiritual, que son consecuencias negativas, pero sabemos cómo pelearlas. Pero no son por castigo, ¿sí? Y también hay consecuencias negativas que vienen muchas veces por seguir a Cristo. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:2 que los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución, chicos. Chan. Entonces, si me porto mal, me castigo. Y si me porto bien, es que vida tan más sufrida, ¿verdad? Pónmela más bonito. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:21, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Por eso cuando los apóstoles fueron amenazados y encarcelados por predicar el evangelio y al final los azotaron, dice en ese pasaje en Hechos 5 del 40 al 41, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir en frente por causa del nombre. Heavy, ¿no? 1 Pedro 3 del 13 al 17 dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Esa es la ventaja, chicos. ¿Sí? Cuando sufres por hacer lo malo, no hay recompensa. Aquí tienes la promesa de la recompensa. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces, cuando dices, oye, sufro por hacer mal, luego sufro por hacer bien, y eso te dice, es mejor sufrir por hacer bien. ¿Vale? ¿Ya te la vendí un poquito mejor?
Perfecto. Oye, entonces sí hay consecuencias por desobediencia, malas consecuencias por la desobediencia. Y a veces llegan malas consecuencias por todas estas razones. ¿Cómo voy a discernir el castigo? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, chicos. ¡No! Tanto para Miren, ¿cómo dicen Niles? Hay las consecuencias que son muy obvias, que son fáciles de discernir, chicos. Ese no me voy a meter en eso, ¿sale? Que son las consecuencias sobrenaturales directas por la desobediencia. Oye, hice algo malo y cayó así fuego del cielo. Pues muy obvio. No, ahí no te tengo que explicar, ¿no? Dios está mostrando claramente qué fue lo que les agradó al dejar ver inmediatamente las consecuencias sobrenaturales por tu pecado. Vino inmediatamente y de forma sobrenatural. Entonces, sabes qué onda con eso. No hay que explicar las consecuencias sobrenaturales directas, ¿sale? Tampoco hay que explicar las malas consecuencias que vienen por seguir a Cristo. Oye, te ultrajan, te atacan o persiguen por tu buen comportamiento, por tu fe o por tus valores cristianos. Sabes que es por Cristo. No tengo que explicarte que es por desobediencia. Te están echando carro porque, como dice 1 Pedro 4:4, a ellos les resulta extraño que ustedes ya no los acompañen con ese mismo desenfreno y libertinaje. Y por eso los ultrajan. Oye, te insulten más porque ahora estás viviendo en santidad. Es obvio que no es consecuencia del pecado. Sí. Oye, te ultrajan y te hacen mal y te tienen mala leche porque eres cristiano. Pues es obvio que no es por causa del pecado. Entonces no hay que meternos en detalles con eso, ¿sale? Pero para los demás sí. Para discernir, chicos, tienes que hacer trabajo de reflexión a la luz de la Biblia. Esto es lo que va a ayudarte a discernir las consecuencias naturales de tu desobediencia. Las consecuencias negativas por causa y también las consecuencias negativas del pecado en general. Pero es importante aclarar esto. Es solo por el trabajo de reflexión a la luz de la Biblia. De otra forma, el enemigo te va a engañar con relaciones causa y efecto que no son verdaderas. Por ejemplo, en Jeremías 44, de 16 al 18, estaban los israelitas que se los llevaba al tren con toda la racha que les tocó de invasión, hambre, sequía y toda la cosa, y tuvieron que irse al exilio. Y el Señor era como que van a encontrar la relación causa y efecto. Pero no lo hicieron a la luz de la Biblia, no analizaron su situación a la luz de la Biblia y llegaron a esta terrible consecuencia. Estaban dialogando con Jeremías y Jeremías les dijo, chicos, es por esto. Mire con qué salieron estas chicas. Y digo chicas porque fueron las que contestaron. Jeremías dijo, es porque desobedecieron al Señor, bla, bla, y ellos dijeron, no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Es el contrario. Seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo y el hambre y la espada están acabando con nosotros. Dices, Dios así como que van a entender. Y es como que chino, salieron con esta burrada. Ellos no entendían cómo operaba la gracia de Dios. O sea, Dios puede librarte de las consecuencias negativas cuando estás pecando con tal de que te arrepientes. Ellos confundieron la gracia de Dios que están viviendo porque estaban, sí, cierto, ellos
sacrificaban incienso y libaciones a la reina del cielo y les iba bien porque era Dios alargando el castigo por su gracia con tal de llevarlos a arrepentimiento. Pero ellos pensaban que gracias a que ofrecían esos inciensos, pues les iba bien, cuando lo que estaban realmente probando era la gracia de Dios que tenía como propósito de llevarlos al arrepentimiento. Pero por eso es lo que pasa, chicos. Cuando tú no analizas o reflexionas tu situación, a la luz de la Biblia, puedes encontrar relaciones causa y efecto equivocadas. Como es que nos está yendo muy mal con el cambio climatológico y demás, es porque hay mucho humano y están expidiendo dióxido de carbono y todo eso. Cuando nada que ver con la agenda verde ni nada de eso, chicos, es consecuencia del pecado. De hecho, vimos un estudio acerca de eso. ¿De por qué las catástrofes naturales? La Biblia te dice que si te entregas al pecado, la tierra te iba a vomitar. Y tú ves todas las catástrofes naturales de Apocalipsis. Ninguna de ellas fue por la cuestión climatológica. Eran juicios de Dios directamente. ¿Sí? Pero el enemigo les vende una relación causa y efecto equivocada. Y con una solución que los hunde más en el problema. No, es porque hay situaciones del dióxido de carbono que se está emitiendo. La solución es que dejes de comprar gasolina. O por eso el excremento de vaca que salen con que las flatulencias de la vaca, imagínate, por favor. ¿Es en serio? Sí. Por eso quieren llevarnos a no comer ya carne de vaca, sino... Sí, hombre. Sí. Pero a esa relación causa y efecto ficticia y real, chicos, es lo que nos lleva el analizar la situación de por qué te está pasando algo malo fuera de la luz que nos provee la Biblia. Por eso también la gente dice, no, ¿sabes qué? De la Biblia te advierte que apartarían el oído de la verdad y se volverían a fábulas, chicos. Cosas mentirosas. En 2 Timoteo 4:4. Y hay gente que me ha tocado y dice, no, es que me vino esto porque no he aplicado la ley de atracción. Y dices, ¡oh, hijos de más tostados! O dices, oye, me vino esto porque en otras vidas hice lo malo y estoy pagando en esta vida lo malo, el karma. Sí, se lo ha pegado. Y tú, chin. Sí. O me vino esto porque no estoy declarando ni desatando palabra de bendición sobre mi vida. O me vino esto porque no estoy sometiéndome a mis papás, el señor de 40 años. O sea, entonces, cuando no analizas la situación, las consecuencias negativas que estás viendo a la luz de la Biblia, es muy probable que llegues a relaciones causa y efecto que no son reales, chicos. Sí. Entonces tienes que hacer trabajo de reflexión. Y aquí tienes que entender algo. Si estás viendo cosas negativas, dices, oye, ¿hay pecado no arrepentido en tu vida? Seguramente entonces es una consecuencia natural de tu pecado. Estás viviendo bajo disciplina. Por el trabajo de introspección a la luz de la Biblia y con la ayuda del Espíritu, Él te ayudará a sacar a la luz si tienes cola que te pise. Sí. Hebreos 1, del 5 al 7 dice, así dice el Señor, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen, no es Hebreos, es Habacuc, perdón. Reflexionen sobre su proceder. Es lo que dice, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Oye, estoy recibiendo consecuencias negativas. Lo que tienes que hacer primero es reflexiona. Y si lo reflexionas a la luz de la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, va a salir el 20, chicos. Dice Salmo 119, 71. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos.
¿Por qué crees que David, en la segunda vez que quiso mover el arca, lo hizo bien, chicos? Oye, la primera consecuencia, digo, o sea, mató a Usa. Dice, ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? Examinó, reflexionó, chicos, y se puso a la luz de la Biblia y dice, pues aquí viene en la Biblia que la arca solamente puede ser movida en los hombros de los levitas. Tonto de mí. Y puso cambios, los cambios necesarios para que no volviera a suceder. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Todopoderoso. Oye, estás reflexionando tus caminos, te está yendo mal, y luego resulta de pura casualidad, pues que te apartaste del Señor, te enfriaste, ya no lees la Biblia, ya nada. No es casualidad. Sí, te apartaste del Señor, el Señor te está permitiendo que viva los estragos de ese apartarte. Deuteronomio 31:17 dice, después de mencionar todas las maldiciones, dice, entonces, cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré, ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, fíjate lo que dice, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? ¡Bingo! O sea, aquí como que les cayó el 20. Lo que hace un poquito de reflexión. Sí, lo que hace meditar, oye, a la luz de la Biblia estoy mal y me estoy yendo mal. O sea, estoy en desobediencia y me estoy yendo mal. ¿Podrá haber una relación? Claro que hay una relación. Sí. Si a la luz de la Biblia estás haciendo algo indebido, estás viviendo un pecado, estás en desobediencia y te está yendo mal, estás sufriendo la disciplina de Dios. ¿Vamos? Oye, pero no hay pecado arrepentido, estoy bien y me estoy yendo mal o me estoy viendo una mala consecuencia. Puede ser por causa del pecado general. Imagínate, Pablo, si no supiera discernir esto en medio del naufragio. Señor, ¿por qué permitiste este naufragio? ¿Qué pecado he hecho? Yo te sirvo con todo amor y cariño. Y el Señor, tranquilo, aquí fue mala decisión del capitán. Dice 1 Corintios 11, el 31 al 32, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, oye, ya me examiné y tengo limpia la conciencia. Así que puede ser que sea consecuencia normal del pecado. Y me enfermé. Estoy bien, tengo la conciencia limpia. Pues una mera enfermedad, como sucede. Y listo. Oye, pero estoy en pecado y me enfermé. Tal vez sea una consecuencia natural y diste sobre la gracia, pero esa enfermedad te va a llevar a que te examines y te pongas a cuentas con el Señor. Porque pudiera ser que sea disciplina. Te arrepentiste y luego te enfermas. Ahorita vamos a ver qué es. La verdad es que cuando te arrepentiste y te enfermas, es porque no ofrendaste. No. No. No, muchas veces simplemente es consecuencia normal. Sí, uno le relaciona. O puede ser que Dios si hay una relación, si ves una relación directa en eso, puede ser que simplemente Dios esté permitiendo que venga la disciplina como un método de reformar tu corazón, así como sucedió con David. Ya te perdoné, puedo dejar que sufras algo de las consecuencias. ¿Sí? Entonces, oye, si no hay pecado en tu vida, estás con la conciencia limpia, pero hay un intenso servicio a Dios, pues esperarse que sea un contraataque espiritual. Oye, estoy sirviendo al Señor, hay gente siendo liberada, restaurada, salvada. Estamos predicando la verdad sin importar, sin tapujos. Puede venir ataque del enemigo, chicos. Mira, algo similar a lo que sucedió con Pablo cuando le mordió la serpiente, ¿se acuerdan? Hechos 28, el 3 al 6, dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña. Contexto.
Pablo había naufragado, y estaba en la isla, y hay que tratando de calentarse juntamente con los que se naufragan. Con todos los náufragos. Sí. Entonces estaban ahí calentándose, y luego en ese contexto dice, sucedió que Pablo recogió un montón de leña y le estaban echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Imagínate el show. Es que se le prende y todos ¡ah! Gritando, ¡la víbora! Y tú, ¡quítame! Al ver la serpiente colgada en la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, sin duda, este hombre es un asesino, porque aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo, sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hiciera o cayera muerto de repente, pero la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Esta gente está bien perdida. Pero también hallaban las relaciones causa y efecto, chicos. Sí, pero aquí es un ejemplo de cómo el enemigo opera con nosotros, chicos. Cuando estás sirviendo al Señor, oye, no estás en pecado y demás, llega ataque, es como esas mordidas de serpiente. Ah, me mordió, pero me le quito. Y no me hace efecto, no me daña. Hay ataques que nos hacen los mandados, chicos. No nos dañan, sino que seguimos adelante. Sufres el ataque, pero no la derrota. Oye, estoy sirviendo al Señor y me llegó la perturbación. Pues cómo lidiar con ella. Y seguimos. Sí, me mordió, pero me la sacudo. ¿Sale? Oye, hubo enfermedad y más, como el caso que se acuerdan que les había platicado que mi esposa, habíamos estado ministrando gente en liberación y demás, y de repente vino un contraataque a ella y sentía que se le quemaban los pies. Y dice, me quemo. Y yo, ¿qué hago? ¡Ponte a orar! Oro, reprendo y se quita. Sí, o sea, tenemos la autoridad de Cristo, el Señor nos lleva para poder utilizar. O sea, vino ataque, pero te sacudes. No te detiene, no te derrota, seguimos. Sabemos cómo utilizar esto. Perturbación, enfermedades, bloqueos, sabemos cómo orar y cómo defendernos ante eso. La problemática es cuando no sabes usar las herramientas. O cuando el enemigo ya te llega a sugestionar. Chin, ya tengo la serpiente aquí colgada, voy a morirme. Y nada que ver. Sí. Recuerdo cuando el hermano Joel, ¿se acuerdan cuando llegó a platicar? Que en un episodio estaban ahí en una campaña evangelística y llegó el ataque del enemigo, donde él estaba predicando y ya nadie lo escuchaba, y cuando la gente hablaba, nadie lo escuchaba de vuelta. Nadie escuchaba mutuamente. Vino un espíritu de ensordecedor donde sobrenaturalmente nadie se escuchaba. Dijeron, todos ahora. Empezaron a reprender y demás y se despejó. Porque a veces llegan ataques, pero sabemos cómo utilizar las armas que el Señor nos da. ¿Sí? Entonces, oye, sabemos cómo repelerlo, sabemos cómo defendernos. Y se quita cuando viene eso. Pero eso malo que vino, ese ataque, sabes, y lo decían, es que es de esperarse porque está sirviendo al Señor y está haciendo la guerra contra el enemigo. Y además el Señor, lejos de poner convicción de pecado, lo que pone es la determinación y la valentía para seguir y luchar a pesar de esos obstáculos que el enemigo pone. No es como que, no, sí, el Señor, adelante, sigue. Sí, esos obstáculos son parte del enemigo y tienes que seguir peleando. ¿Vamos? Entonces viene siendo igual. Te mordió la serpiente, pero no te causó ningún daño. Supiste cómo utilizar los herramientas de Dios. Oye, no hay pecado, pero los sucesos malos son muchos y sospechosamente coincidentes, como sucedió con Job. Llegaron todos los reportes al mismo tiempo, el mismo día. Dices, en la torre, qué mala suerte, tengo que hacerme una barrida. No se hagan la barrida, chicos. No se la hagan. Tómate en la liberación. Porque cuando el enemigo te pide,
para zarandearte, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con este Simón, que Jesús le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlos a ellos y a los discípulos. Dios te lleva, o como llevó Dios a Jesús al desierto para que fuera probado. Es un tipo de prueba. Y Dios te lleva al desierto para ser probado y tentado por el enemigo. Y ahí cuando Dios le da autoridad al enemigo, chicos, para que te zarandee y demás, mira, ni funciona la autoridad de Cristo para reprender, ni la oración personal, ni la corporativa. Es un tiempo asignado para que sea sacudido. Solamente se termina hasta que pase el periodo y tú hayas terminado el periodo de prueba. ¿Sí? Es un tiempo asignado por Dios y se va hasta que dicho tiempo termina. No hay pecado, pues a la luz de la vida no hay algo que te esté condenando. Simplemente es un tiempo de prueba y zarandeo que el enemigo está permitiendo. Y es para saber cómo reaccionas, así como fue con Job. ¿Sí? O así como fue con los discípulos. ¿Vamos? Y tú sorprendido, apártate de mí, Satanás, y no se va y dices, ¿qué pasó? Antes sí se iba. Es un tiempo de zarandeo, sí. Y es un tiempo para emitir la suprema alabanza, chicos. ¿Se acuerdan cuando vimos este tema? Dices, oye, está bien canijo todo y es donde la alabanza más gloriosa se emite, chicos. Sí. Eso, chicos, es cuando son las consecuencias sobrenaturales, las consecuencias naturales, chicos. Trabajo de reflexión, consecuencias negativas, si son de disciplina, te va a llevar a discernir si son o no. Sí. Ya vimos, oye, si son consecuencias negativas, cuando es por causa de servir al Señor, por causa de pecado general o por un tiempo de prueba, ¿sale? Pero chicos, las consecuencias son naturales e indirectas, son bien complejas de discernir. Hay relaciones causa y efecto que son sobrenaturales, chicos, y que tú no tienes forma de saberlo a menos que venga una revelación de Dios. Estaba muriendo la gente de la iglesia de Corintios, estaban algunos enfermos y nadie daba pie con bola en por qué. No es sino hasta que Pablo les escribe la carta y les explica por qué está viniendo, por revelación sobrenatural, chicos. 1 Corintios 11:30 dice, esa es la razón porque muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Pablo, por revelación, estaba explicándoles que esto que estaban sufriendo era por los abusos a la cena del Señor que estaban cometiendo. No había forma natural para poder llegar a esa conclusión, chicos, sino por revelación. Para ello, oye, estás viendo consecuencias negativas y demás. Tienes que buscar al Señor. Busca respuesta. Es lo que hizo David. En 2 Samuel 21, del 1 al 3 dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. El primer año dijo, puede ser casualidad o algo que, pecado general. Hay tiempos de mejor cosecha, menor cosecha. Es un año, está sospechoso. 3 años dije, no, esto sí ya es demasiado. 3 años de sequía está difícil. Entonces dijo, esto es algo que seguramente es castigo de alguna índole. Déjame explicar, Señor, qué onda con eso. Dice, durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó. Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabonitas. Tómala. Los gabonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabonitas y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es la herencia del Señor. Imagínate un tiempo de sequía. Tú y yo no hubiéramos hallado pie con bola. Matas a gabonitas, viene sequía. No, sabías que vendría un castigo, pero no sabrías en qué forma vendría un castigo. De hecho, cuando Josué hizo el pacto con ellos, no quiso quebrar el pacto porque sabía que iba a venir el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel
¿De qué forma? No había forma de saberlo. Pero iba a venir un castigo. Y aquí se manifestó el castigo por medio de una sequía. ¿Pero cuántas sequías no hay? Hoy un año de sequía, 2 sequías. Aquí David discernió, ¿sabes qué? Esto es un castigo. Déjame buscar a Dios. ¿Qué consecuencia? ¿Qué disciplina? ¿Por qué nos está castigando de esta manera? Y Dios le revela. Vino por revelación, chicos. Y así puede haber en tu vida cosas que puedes estar sufriendo que tú no sabes por qué. Hasta que buscas al Señor, Señor, ¿hay algo en mí? ¿Hay algo en mi linaje? ¿En mi ascendencia? ¿Algo que esté desatando esta problemática? El Señor viene, hijo, es esto. Y Dios puede utilizar a estos chicos, a profetas o de personas. Por ejemplo, Pablo Pablo siendo utilizado para con la iglesia de Corintios. O Natán con David, ¿sí? Digo, oye, va a venir sobre ti esto y esto y esto. Y no es casualidad, es por causa de tu desobediencia. Puede incluso utilizar a maestros que te explican cómo incluso suceden cosas sobrenaturales. Oye, pues es que está pasando esto, mucha perturbación y demás, y resulta que tenías puertesotas abiertas, por causa no tuya, sino del pecado de tus antepasados que no has cortado. Pero la información que se te estaba dando por medio de los maestros te da entendimiento en cuanto a esa situación. Pero esto se confirma, chicos, cuando al corregir lo que el Señor te está diciendo, ¿sucede algo sobrenatural o se quita lo malo? Pero, oye, sí funcionó, se quitó lo malo. Sí funcionó. Miren, algo así sucedió con los filisteos, ¿se acuerdan? Estos filisteos están en pleito con el pueblo de Israel y los israelitas se les ocurrió llevarse el arca pensando que van a ganar nada más por simple hecho de tener el arca de Dios en sus vidas, sin importar su condición moral. Y Dios no así es. ¿Te alineas conmigo o no? Todos perdieron el arca y los filisteos se la apropiaron. Mal negocio. 1 Samuel 5, del 6 al 9 dice esto, y también del capítulo 6, del 2 al 9 dice: entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Tenían el arca ahí y empezó a tupirles el Señor. Vale. O sea, yo me imagino al Señor predicando ahí en la Trinidad. ¿Qué hacemos? ¿Una plaga de tumores? Una plaga de tumores, órale. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó: no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos junto con Dagón, nuestro Dios. De modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Dios de Israel? Los gobernantes liberaron y contestaron: traedla a la ciudad de Gat. Así que trasladaron el arca de la ciudad de Israel a Gat. Pero cuando el arca llegó a Gat, la mano dura del Señor cayó sobre los hombres jóvenes y mayores. Les hirió con una plaga de tumores y hubo gran pánico. O sea, ¿qué hacemos? Pues cambia la ciudad. Y ahí va la plaga. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Señor de Israel junto con un regalo, le dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Preguntaron. Entonces les respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los asolaron la tierra. O sea, ratas y tumores. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él les deje de afligirlos a ustedes, sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar a Israel, porque ellos no entendieron la relación causa-efecto, chicos, aunque era muy claro lo que Moisés estaba haciendo con ellos. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchelas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto con ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no lo cruzan,
sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien, sucedió por pura casualidad. ¿Y qué crees que hicieron las vacas? Como si las estuvieran montando, chicos, directo a donde tenían que ir. Y todos los felices dijeron, estas vacas venían con GPS. Llegaron al lugar que tenían que llegar, chicos, y confirmó su sospecha de que lo que estaban viviendo era una disciplina de Dios. ¿Sí? Porque ¿qué razón es esto? Tengo aquí un pequeño cajoncito de oro con plagas de ratas y de tumores. ¿Puede haber una sospecha? Sí, tengo una sospecha. Ok, vamos a hacer esto. Y, oye, sucedió algo sobrenatural. O, como sucedió con Jonás, chicos, ¿se acuerdan? Jonás andaba de rebelde y el Señor le dijo, ve a Nínive a predicar. Y Jonás dijo, no, a ver, me voy al otro lado. Tomó una barca y el Señor manda como juicio por su desobediencia una tremenda tormenta sobre el barco donde iba navegando. Dice, los marineros por su parte se dijeron nosotros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que se nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonás. Entonces le preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes este terrible tormento. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más en contra de ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que tú quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. Y la furia del mar se aplacó. Imagínate, la hecha así. Dejó llover. Imagínate, seguramente dijeron los marinos, pues vamos a rescatarlos, pero no contaban con el pez de que pues ya se lo comieron, ni modo. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quienes le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Oye, el Señor te revela que la causa, tienes sospechas de lo que podía estar causando eso. Te deshaces de lo que está causando esa mala consecuencia en tu vida y desaparece. No, pues ya, ¿qué más confirmación quieres? Sí. Y esto aplica, chicos, en los casos donde, oye, practicas el pecado, pero no estás seguro que sea pecado. Pero temes de que lo que estás viviendo sea una consecuencia de eso. Y dices, ¿será? Oye, artículos que trajiste que no sabes que son de naturaleza ocultista. Dices, no sé, a lo mejor los veo sospechosos. Y paso ahí con cuernitos y toda la cosa ahí. Pero a partir de que los traje, pues, son cosas raras. Voy a tirar a ver si se quita. Y nada, se quita. Dices, no, pues sí. Sí era. O cosas que el Señor te ha dicho que dejes de hacer y no estás seguro. Porque hay mandatos específicos, no llegan en la Biblia, pero dice, oye, ve y dile esto, o haz esto. Y tú no sabes si fui yo o fue el Señor. O sea, el Señor me dijo que diera esto y... ¿Se acuerdan el testimonio del hermano Joel que el Señor le dijo, ve y regale tu traje a tal hermano? Dijo, fui yo. Y les traje, se echó a perder. Y se dio cuenta de que la consecuencia negativa era Dios confirmándolo. Sí. De eso se tuvo que arrepentir. Eso así pasa a veces. Dios nos ordena hacer cosas, chicos. Y a veces no sabemos si fui yo, fue el Señor, me lo estoy imaginando. Todo puede ser prácticas de pecado que no estás seguro que sean pecado,
pero lo son. Y al corregir el asunto, se quita. Dices, no, pues, no, tú sí eres. O pecados que estás realizando, pero que te has bloqueado para verlos. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos la serie de Ser Humano? Tu naturaleza pecaminosa a veces secuestra y amordaza tu conciencia. La tienes así secuestrada y enredada. Y la conciencia quiere decirte y regañarte, pero tu naturaleza pecaminosa lo ha secuestrado. Como sucedió con David, con Betsabé. David sabía que estaba haciendo algo mal. Claro, chicos. Pero su naturaleza pecaminosa secuestró su conciencia y la amorosó y estaba bloqueada. No fue sino hasta que vino la reprensión que dijo, que cayó en cuenta de que él era el hombre que había pecado. Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que Dios te confronta con las consecuencias y la reprensión. O sea, te hace ver, estás viendo esto y es por este pecado. Estás enfermo por este pecado y no te has arrepentido. Órale, te lo dice. Y típicamente a veces viene por revelación de alguien, chicos. Una vez mi esposa me confrontó con un pecado. Dijo, el Señor me dijo que esta enfermedad es porque estás haciendo esto y esto. Y sí, órale. Corrige eso. Luego a mí el Señor me lleva también con mi esposa. Y que una vez se enfermó y en mi devoción dice, dile a tu esposa que es por esta desobediencia y esto. Yo, no, Señor, díselo tú. No se lo puedes decir tú. Ni modo. Si te ha tocado cuando el Señor te revela el pecado de una persona y es como que, ¿cómo le dices, hermano? Es que el Señor me dijo que andas haciendo estas cosas y es bien delicado. Pero a veces Dios está en revelación a miembros del cuerpo de Cristo, chicos. Y necesitamos decirnos, oye, Dios me hizo ver que esta enfermedad que tienes es por esto, porque estás en desobediencia y tal pecado. Y no hay otra forma en que el hermano pudiera saber que está siendo castigado, porque no hay relación directa, natural, sino es sobrenatural, chicos. No es como que haces esto y te enfermas de tal o cual cosa. Hasta que llega una revelación. Y resulta que dices, bueno, que son pedazos manzanas, voy a ponerme a cuentas con el Señor. Y se quita. Dices, súmete. Sí. Alberto, entonces me dio la mano como súper artritis. Mi esposo me dijo, ¿te duele? Porque no me has hecho caso. Porque no me estoy esto y hasta que no me hagas caso. Y se te quitó. ¡Ay! Profeta. Oye, así pasa, chicos, es real. Y Dios lo hace porque Dios nos ama, nos quiere corregir, chicos. Date por buenas que Dios te corrija. Sí. Eso es prueba de que eres hija. Oye, sí, prosperas tú en tu maldad, dices en la torre, pues ya. Sí. Entonces hay por consecuencias por eso, o cosas que tú has hecho en el pasado, chicos, que no te diste cuenta. Recuerdo, es algo que platicamos en el taller de sanidad. Mi esposa, oye, tenía problemas a darle lactancia a Samantha y era por palabras de maldición que había dicho contra su vida, contra su maternidad. Que ella había dicho que no quería ser madre, bla, bla, y cuando las palabras de autoridad sobre ti, que vienen de ti, pues, tienes autoridad sobre tu cuerpo, pueden bloquear y ahí platicamos de cómo hasta que rompió eso, el Señor le reveló que había sido eso, lo rompió en nombre de Jesús y el siguiente toma de pecho de la bebé sin dolor alguno. Había el Señor sanado eso. También puede ser, chicos, por pecados tuyos o tus antepasados o tu familia. Que están inconscientes. No estás consciente de ellos, chicos. Maldiciones heredadas que los que no sabes. Y estás viviendo las consecuencias. Sí. Y no es sino hasta que llega la revelación de que, oye, ¿sabes qué? Hubo tal pecado en tu antepasado, sí, Señor, trae luz a esa situación y tienes que cortar con eso. O inmoralidad sexual que no sabes que estás cometiendo. Recuerdo cuando hay una predicación de un pastor africano que es muy famoso por los avivamientos que ha traído en África. Y él platica de cómo
el Señor lo confrontó con un pecado sexual que él no cometía, es que todo se lo tenía aquí en la mente. Pero pues era tan habitual en su vida que pues no, ni lo tomaba en cuenta ni nada, pero pues aquí tenía toda la maquinación en su mente. Y el Señor dice, es que es por tu pecado sexual. El Señor se le apareció y le dijo, dice yo, ¿cuál pecado sexual, Señor? Y dice, ¿qué? ¿Te atreves a decir que estoy mintiendo? Y el Señor le trajo a la mente todos esos episodios donde, oye, veía a tal chica y la desnudaba con la mente. Y veía tal situación. Y tuvo que el Señor llevarlo al arrepentimiento. Pero era una área inconsciente, chicos. Que no era así. Y estaba sufriendo todas las consecuencias por un pecado que no estaba consciente. No, sino que trajo Dios luz al asunto. Que pudo quitar eso. O incluso situaciones que estás viviendo de maldición en tu casa y demás por tales pecados de los familiares involucrados. Cuando vimos el taller de liberación, ¿se acuerdan? Oye, una familia que estaba sirviendo al Señor y demás, que de repente veía que aparecían manchas de sangre en la pared, sobrenaturalmente. Y era como que, pues, ¿qué está pasando? ¿Y por qué hay perturbación y demás? Y era porque una de sus hijos, no era cristiana y pues andaba en ocultismo, en moralidad, y por causa de ella estaba viniendo esas consecuencias. Pero si no sabía qué onda con eso, o por ejemplo Acán, ¿se acuerdan el pecado de Acán? Que tomó del botín de Jericó que tenía que ser destruido, y por causa de eso vino la derrota contra Jai. Si el Señor no hubiera revelado eso, son cosas inconscientes o cosas que están veladas porque no las sabes. Si el Señor no trae luz a eso, pues no vas a saber que lo que estás viendo es una disciplina. ¿Se acuerdan Josué cómo estaba haciendo? Señor, es que ya nos derrotaron, nos van a escuchar otras naciones, está haciendo ahí la pitipari. Señor, levántate, han pecado, por eso vino sobre ti eso. El Señor tuvo que darle una revelación directa y clara de que había pecado que estaba haciendo eso. ¿Sí? Entonces tienes que tener esto en mente, chicos. Si se da cuenta, es muy emocionante tratar de discernir qué está pasando contigo. No es tan fácil. A veces hermanos que dicen, oye, pues cayó mal en crisis económica, seguramente es porque está en pecado. Y no, tal vez simplemente es porque está siguiendo a Cristo y está pagando un precio como hizo Pablo. Oye, teniendo nada, pero poseyéndolo todo, o enriqueciendo a muchos. ¿Sí? Porque no todas las consecuencias negativas son producto de desobediencia. Pero hay otras que sí. Y es de sabios discernir cuándo sí y cuándo no. Pero déjame citarlo. Si todavía no te has entregado a Cristo, aunque te esté yendo medio bien, te va a ir mal. ¿Sí? Porque le dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. El Señor quiere evitarte de esa muerte. Y la única forma de evitar que mueras una eternidad en el infierno es arrepintiendo de tus pecados y aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero darte la oportunidad para que tú lo aceptes el día de hoy. Arrepentirse significa estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Dios. Dejar de vivir en desobediencia, en rebelión a Dios y su palabra para empezar a someter a Él, que sea el Señor de tu vida. Y creer en el Evangelio significa creer que Jesús murió por ti en la cruz, que Jesús es Dios, que murió por ti en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó al tercer día. Si estás dispuesto a creer en el Evangelio, si estás dispuesto a arrepentirte, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos. Dile, Señor Jesús, el día de hoy te pido que me perdones. Yo hoy me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he seguido mis propios caminos y no los tuyos, pero hoy me arrepiento. Perdóname, Jesús. Sálvame. Yo creo, Jesús, que tú pagaste el castigo de mis pecados en la cruz y que resucitaste al tercer día. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración, tú has sido librado de la peor consecuencia del pecado que pudieras experimentar, que es la muerte eterna en el infierno. Has recibido el perdón de pecados, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero hay que ayudarte a que te mantengas en el camino, Señor, y que crezcas en este camino de santidad que el Señor te quiere llamar. Tienes que congregarte, discipularte, y tienes que empezar a leer la Biblia todos los días y platicar con Dios. Contáctanos para ayudarte con eso. A todos los demás, chicos, un poquito más claro.
Qué complejo, ¿verdad? Por eso surgieron dudas, chicos. Después, la siguiente, Dios mediante, vamos a ver cómo no todas las bendiciones son muestras del amor de Dios. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Porque tú nos das sabiduría para discernir, Señor, cuando algo mal está en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser sabios, Señor. Y no hacer juicios a la ligera, Señor, ni en nuestras vidas ni en la vida de otros, Padre. Y que podamos comprender, Señor, cuando, Señor, realmente estamos en desobediencia. Y cuando hay algo sobrenatural que esté sucediendo en contra de nuestra, Señor, por causa de nuestro pecado o nuestros antepasados, ven y trae revelación, Señor. Líbranos incluso de los pecados que no son ocultos, Padre. No queremos sufrir una disciplina, un castigo, Señor, por lo que no conocemos, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.